La mañanera de Ángel de un nuevo principio de semana, de hoy lunes. Voy a comentar con usted no los resultados de ayer, que seguramente no son completos, pero ya dan una claridad al respecto. Quizá mencione ahorita de una manera así de pasada, porque me interesa aspectos un poco diferentes. En el entendido de que los pronósticos o las encuestas, con los números que todavía no son oficiales, pero al final de cuentas en Puebla y en Baja California todo indica que la victoria de los dos candidatos de Morena prácticamente es un hecho consumado, y en lo que se refiere a las presidencias municipales y conformación de los congresos estatales, deberemos esperar, no sé, 2-3 días más al miércoles, que son los conteos de presidencias municipales y de diputados locales, y el domingo tendremos ya la definitiva en el caso de las gubernaturas. Pero hay algo que me parece importante señalar y también ver un poco al futuro. Yo no sé si le suene a usted familiar este nombre, María de las Heras. María de las Heras, una excelente profesional de los estudios demoscópicos, de la elaboración de encuestas, ya fallecida ella, solía decir en no pocas ocasiones que en México no había políticos derrotados. O les hacían trampa, o les hacían esto, les robaban por acá, compraban votos, pero difícilmente se podía encontrar, ni con la lámpara de Diógenes, se podía encontrar a un político que aceptara de inmediato la derrota. Por desgracia, todavía estamos dentro de esa situación que ejemplificaba o que definía muy bien la finada María de las Heras cuando decía: en México no hay políticos derrotados. Esa es una de los grandes lastres de la democracia mexicana. Sin embargo, eso es lo que tenemos, y yo espero que en los años por venir cambie un poco eso. Muy bien. Vayamos a algunos elementos que me parecen por encima de los triunfos o de las derrotas de este, de aquel, de estos o de aquellos, de este partido o del otro. Vayamos a lo que considero más relevante. Lo primero que debemos decir o debemos aceptar es que el paraguas, la cobertura del actual presidente de la República en torno a sus candidatos existe todavía. Por más desatinos y ocurrencias y errores e irresponsabilidades en la gobernación que hayamos visto, padeceremos esto no de manera tan inmediata, pero sus efectos se verán quizá para fines de este año en la salud de las finanzas públicas, pero de alguna manera pues la popularidad o esa fuerza casi telúrica de López todavía está presente, y cientos de miles de electores, o no sé, millones en algún caso, sobre todo en Puebla, donde su listado nominal es de 4.800.000, una cosa así, si bien hubo un alto abstencionismo, pero al final de cuentas ese paraguas protector, ese halo que cubre a los candidatos al margen de quienes sean y de sus cualidades, los arropa, los cubre, los blinda, esa aura de pureza, de una cosa casi mágica, López. Eso, al margen de la posición que tengamos usted y yo, debo decirle que es algo que no es bueno para la democracia. No solo la nuestra, sino en términos generales, la existencia de un todopoderoso, de un personaje que decide elecciones simplemente tocando a los candidatos, purificándolos, haciéndolos sabios y honrados, impolutos, sin una sola mancha, eso no es bueno para la democracia. Sin embargo, otra vez digo, eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar después de estas elecciones en 6 entidades de la República?
Como ya sabe, comentamos, en dos hay gubernaturas. En un caso es una elección extraordinaria por la tragedia del 24 de diciembre del año pasado, y en el otro es una elección donde hubo un intento de algún madruguete por allá de personas integrantes del Instituto Electoral del Estado de Baja California para modificar una decisión que fuera un periodo de 2 años y obtener un periodo de 6. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, le dio para atrás y mantuvo el acuerdo original de un periodo de 2 años. De tal manera, pues, que el ingeniero Bonilla se quedará con las ganas de gobernar 6 años su estado Baja California. Decía, pues, que lo que importa es qué va a pasar con estos resultados. Una de las cosas que me ha llamado la atención es, por ejemplo, en el caso de Baja California, cuando anuncia Bonilla: en los 17 distritos, los de mayoría relativa, ganamos los 17. Estamos regresando aquí, a querer y no, aquellos años del dorado autoritarismo donde el PRI obtenía lo que se dio en llamar el carro completo. De alguna manera, la visión que de la democracia tiene López, el actual presidente de la República, es tener carros completos. En Baja California fue interesante ver espectaculares donde se llamaba al elector a votar parejo, gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Eso es un elemento que también es perverso y dañino para la democracia. Sin embargo, si el elector ha decidido que eso es lo correcto, hay que aceptarlo. No olvidemos que prácticamente en los 6 estados no se presentó una cantidad de problemas graves, hubo detalles nimios, pequeños. Al final de cuentas podemos decir que fueron procesos limpios, procesos aceptados por todos los involucrados, todos los candidatos y partidos. Eso es un elemento positivo. En ese sentido, la democracia mexicana y el papel del Instituto Nacional Electoral han estado a la altura de las expectativas. Lo que me parece no tan positivo es ese afán de control absoluto que se evidencia sin freno alguno por parte de López. Ese atropellar de la ley sin reparar en nada prácticamente me parece peligroso. Ayer mismo, por ejemplo, aun cuando la ley explícitamente prohíbe el anunciar o inaugurar o poner primeras piedras en obras de infraestructura, el presidente le valió, es decir, tomó esa decisión, ese texto legal, se lo pasa por el arco del triunfo, y en un acto un tanto irresponsable, porque no están los estudios completos, anuncia una serie de bondades que solamente él, la maestra Nale, porque ya ni el ingeniero agrónomo Romero Oropesa aparece y habla bien de eso. Son prácticamente López y Nale, la pareja atómica que habla maravillas de esa refinería, la cual, desde ahorita le digo, va a costar, en caso de que llegare a terminarse, yo pienso que no van a terminarla, no se va a hacer esa refinería, pero costaría mucho más de lo que dice el presidente, de 8,000 millones de dólares. Ya habla de 150,000 millones de pesos, ya ahorita a la tasa de cambio, 8,000 millones de dólares serían 160,000 millones de pesos, más lo que se acumulare en las siguientes semanas. Pero también, otro de los grandes problemas que tiene este proyecto, esta ocurrencia, es el tiempo que tomaría construirla o para que entrara en operación. Se habla de cuando menos 8 años completos desde el momento en que se empieza, se pone una piedra, etcétera, hasta que entra en operación.
además aspectos estructurales de la misma refinería, el tipo de petróleo crudo que se va a refinar, etcétera, etcétera. Pero bueno, el presidente no repara en gasto alguno o no hay ordenamiento legal que le impida atropellar ese ordenamiento o la ley en general. Al final de cuentas, ¿qué queda de este proceso y de los resultados? Hoy, en el transcurso de este lunes, veremos a plena capacidad el PREP, y le aclaro que el PREP no forma parte del proceso. El PREP es simplemente un mecanismo que va sumando los resultados de las sábanas. Una sábana es ese documento grande donde se vacían los datos de la emisión del voto en la casilla. Pero repito, no forma parte del proceso. Nadie puede utilizar, es que el PREP me daba la victoria. Eso no existe. Pregúntele usted a un abogado que sepa de derecho electoral y le confirmará esto. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una decisión de controlar políticamente el país, no solo en lo que se refiere a los tres poderes del Estado mexicano. Ya López controla el Ejecutivo y el Legislativo, y su mira está puesta en el Judicial. Pero también en el 2021, cuando estén en juego 13 gubernaturas, la idea es ganarlas todas de entrada, pero cuando menos 10 u 11 gubernaturas. De tal manera que él podría llegar al 2024 con la mayoría de las gubernaturas, 31 estados más la Ciudad de México, y por supuesto con las presidencias municipales de los principales municipios del país, particularmente las ciudades capital, que son las que concentran la mayor población en cada estado. Pero por sobre eso, por encima de eso, está la decisión de controlar de manera férrea, total, absoluta, todo lo que tiene que ver con la política. Presidencias municipales, congresos locales, gubernaturas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Suprema Corte, para con eso lograr lo que deja ver en actos fallidos, diría el licenciado Freud, López una y otra vez: reelegirse, modificar la Constitución para volver a ser presidente de la República. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Evidentemente, hoy por la tarde, a más tardar, muchos candidatos deberán reconocer su derrota y tendrán que analizar por qué perdieron. Los que ganaron empezarán, dicen ellos, de inmediato a trabajar. Qué bueno que así sea, pero al final de cuentas se van a encontrar con una realidad que yo resumo de esta manera: no hay dinero. De tal manera que el ofrecimiento que hizo Bonilla anoche mismo en la conferencia de prensa, empezaremos con el proyecto de la carretera de 4 carriles, los desayunos escolares y la mentira que te eché. Ingeniero, siento decirle que no hay dinero. Para esos proyectos y para muchos otros, no hay dinero, y le tengo una mala noticia todavía peor: no habrá dinero tampoco el año que entra, y usted se irá el 21, así es que prácticamente va a ser un bienio paupérrimo el que usted va a gobernar en Baja California. Espero que mañana tengamos un poco más de datos ya concretos, oficiales, entre comillas, al menos los que obtendríamos del PREP, pero también saber cuál fue la actitud de los candidatos. Me interesa particularmente la de los derrotados. ¿Cuál es su talante democrático para aceptar la derrota y ponerse a trabajar? Algunos regresarán a su campo de trabajo profesional, la academia, etcétera, y otros pues se irán picando piedra en la política y ver qué pepenan para el 2021. Muchas gracias y lo espero mañana martes con más datos y cifras y situaciones de este proceso electoral que ya terminó y que tendremos otro, qué bueno, a partir del año 2021. Muchas gracias.